Manifiesto ambiental. Continuando con la segunda parte del contenido del manifiesto ambiental, se tiene el siguiente contenido. Punto 6. Plan de contingencias. Punto 7. Legislación aplicable. Punto 8. Identificación de deficiencias y efectos. Punto 9. Plan de adecuación ambiental. Punto 10. Programa de monitoreo. Punto 11. Plan de cierre y abandono. Y 12. Datos del consultor. Punto 6. Plan de contingencias. 6.1. Análisis de riesgos. Las actividades de ejecución del proyecto pueden derivar en riesgos de contaminación, como es el ejemplo de la construcción de la unidad educativa, riesgos de contaminación ambiental, riesgos de accidentes, razón por la cual a continuación se realiza el análisis correspondiente. En esta parte se debe realizar un análisis de riesgos. Muchas veces obviamos este punto que es muy importante para todo el proyecto. Como pueden observar, en este cuadro se tiene la etapa, la situación peligrosa, la causa, el efecto y dentro de la evaluación propiamente el código de riesgo, la probabilidad, la magnitud de la consecuencia y las observaciones. Continuando en riesgo de accidentes, por ejemplo, tenemos en la etapa de ejecución, mantenimiento, operación. En este caso, en la etapa de ejecución y mantenimiento, la situación peligrosa que se presenta son los accidentes de trabajo. Las causas probables pueden ser las condiciones de trabajo insegura, negligencia del personal, falta de señalización, deficiencia en la capacitación del personal. Y los efectos pueden ser lesiones sobre la salud del personal, contusiones, fracturas, etc. o paralización y retraso de actividades. Y vamos poniendo el código de riesgo según la importancia y también la probabilidad, que puede ser periódica, frecuente, y la magnitud de la consecuencia puede ser de alta y a moderada. Dentro de las observaciones se puede indicar que es necesario la aplicación de medidas preventivas tales como dotación de EPPs, señalización y capacitación del personal en medidas de seguridad ocupacional. 6.2. Plan de contingencias. En este apartado se debe indicar, se han analizado los riesgos, se deben indicar las acciones o las medidas que se van a tomar. Por tanto, para el caso del ejemplo, debido a causas imprevisibles o de fuerza mayor y a no realizar la prevención con eficiencia, debe aceptarse la manifestación del riesgo y se va explicando qué medidas se van a tomar en este plan de contingencias. 6.21. Se va desglosando el plan de contingencias. Por ejemplo, el plan de contingencias en la etapa de ejecución o construcción. Y se indica, para el caso del ejemplo, la supervisión técnica de obra debe cumplir su función asegurando la buena construcción de todas las estructuras. Sin embargo, cabe recalcar que el control de los procesos constructivos es la parte más importante para lograr una garantía adecuada. Seguimos desglosando el plan de contingencias y nos vamos al 6.2.11. Para el ejemplo, plan de acción en caso de accidentes. Y considerando el ejemplo, los accidentes en la etapa de ejecución del proyecto pueden presentarse en todos los frentes de trabajo. El procedimiento general frente a cualquier accidente es el siguiente y se va detallando. Por ejemplo, avisar de forma inmediata al supervisor de obra o encargado de la obra, y el personal capacitado en primeros auxilios deberá proporcionar la atención requerida. Y para el caso del ejemplo vamos desglosando con una serie de medidas que se van a tomar dentro del plan de acción en caso de accidentes.
En el punto 6.2.1.2 se tiene el plan de acción contra incendios. Y es el siguiente para el caso del ejemplo. El trabajador que detecte cualquier situación que implique riesgo de incendio deberá informar inmediatamente al supervisor de obra o encargado de obra, quien decidirá si se hace frente al fuego o si se evacúa el área. Y se van tomando las siguientes acciones: eliminar toda fuente de ignición, sofocar el incendio con extintores apropiados, aislar y señalizar, evaluar los daños producidos, etc. 6.2.1.3 Plan de acción en caso de derrames. Para el ejemplo, si se verifican derrames de combustibles y o lubricantes en el área de almacenamiento, se procederá como se menciona a continuación y se va detallando el plan de acción en caso de derrames. Por ejemplo, si es posible contener el derrame, como primera medida. Como segunda medida, eliminar fuentes de ignición. Tercera medida, la limpieza debe realizarse en forma inmediata y siguiendo el procedimiento adecuado. Y evaluar las causas que provocaron el derrame, por supuesto, además de tomar medidas preventivas necesarias para evitar la reincidencia de la contingencia. El punto 7 considera la legislación aplicable. En esta parte se debe mencionar todas las leyes o la normativa que se ha aplicado para la actividad, obra o proyecto. Por ejemplo, va encabezando la Ley de Medio Ambiente 1333, los reglamentos, los decretos supremos, la Ley General del Trabajo, Ley General de Higiene y Salud Ocupacional y las distintas normas que pudiéramos aplicar. Una parte importante en el llenado de los formularios es la codificación y debe ser generada de la siguiente manera. Los dos primeros dígitos corresponden al factor en consideración aire, AI, agua, AG, residuos sólidos, RS, sustancias peligrosas, SP, seguridad e higiene, SH y riesgos, RI, suelos y subsuelos, SS. En los trabajos que han presentado, algunos no han considerado esta codificación, que es muy importante para el llenado de estos formularios. Los siguientes dígitos que continúan a esta codificación son numéricos y corresponden a la secuencia de procesos encontrados. Los siguientes dígitos son numéricos y corresponden a la secuencia de las etapas dentro de un proceso y así sucesivamente. Punto 8. Identificación de deficiencias y efectos. Se toma como ejemplo una mina por la importancia de los impactos ambientales. En este cuadro tenemos el número, la codificación, la fuente, la deficiencia, el efecto, las normas permisibles y las observaciones. Para el ejemplo, número 1, código AG de agua, 05 del proceso y 51 de la etapa. La fuente, tanques de decantación de concentrado de plomo, de plata y de concentrado de zinc. La deficiencia, se va explicando el agua clarificada del proceso de decantación de acuerdo a la muestra tomada, etc. Y se consideran los parámetros más importantes como el pH, la conductividad, los sólidos totales, temperatura, etc. El efecto, de acuerdo a las características físico-químicas del agua clarificada, de presentarse una descarga en el suelo o cuerpos de agua cercanos, existiría un grado de contaminación significativo. En cuanto a las normas permisibles, se tiene el reglamento en materia de contaminación hídrica, anexo A2. Este reglamento es muy importante porque podemos encontrar los límites permisibles para descargas líquidas en miligramos por litro. Considerando los parámetros pH, sólidos sedimentables, temperatura, se va haciendo una comparación. Y finalmente las observaciones. El agua clarificada no se descarga ningún cuerpo de agua, recircula retornando mediante gravedad al tanque correspondiente para posteriormente, junto con el agua fresca, ingresar nuevamente al proceso de molienda. Bueno, se debe llenar este cuadro
considerando todas las casillas. Punto 10. Programa de monitoreo. Considera los siguientes aspectos, según el siguiente cuadro: codificación, prioridad, factor a monitorear, parámetros, nivel de parámetro a monitorear, norma permisible establecida, especificar equipo y o laboratorios autorizados, personal calificado requerido, la inversión, calendario de ejecución por trimestre para el ejemplo y otra información. Para el ejemplo de la mina, se tiene el código de agua AG del proceso 07 de la etapa 41. Prioridad 1, factor a monitorear, cola, parámetros de acuerdo al reglamento en materia de contaminación hídrica del anexo 2 y se consideran los siguientes parámetros: pH, sólidos suspendidos, cromo, sulfuro, DBO, cianuro, etc. Nivel de parámetro a monitorear, hay que ver los niveles con los cuales se cuenta y vamos comparando con la norma permisible establecida según el reglamento en materia de contaminación hídrica, y tenemos el pH sólidos, es decir, vamos comparando los parámetros que tenemos en el levantamiento de la información con la norma permisible. Especificamos el laboratorio que se ha utilizado, en este caso laboratorio de medio ambiente autorizado, tiene que ser un laboratorio autorizado, y también el personal calificado, un técnico de la operación y personal de laboratorio ambiental autorizado, además de la inversión, $800 para el caso. El calendario de ejecución se hará en el segundo y en el cuarto trimestre. Y otra información: el monitoreo se llevará a cabo 2 veces al año y los resultados se informarán a la autoridad competente medioambiental. Se tiene otro factor dentro del plan de monitoreo, el factor aire. De igual manera, el código AI de aire del proceso 1, la etapa 51. La prioridad 1. Los parámetros: partículas suspendidas totales, nivel del parámetro a monitorear aún no conocido. En esta parte de norma permisible establecida se utiliza el reglamento en materia de contaminación atmosférica. También se tiene que especificar el equipo y o laboratorio autorizado, el personal calificado requerido, normalmente el técnico de medio ambiente y de seguridad industrial, ambos cargos van muy ligados, y la inversión $500 aproximadamente. En cuanto al calendario de ejecución, se realizará en el primer y tercer trimestre, y también se tiene otra información que hace referencia a los análisis químicos y reportes semestrales de puntos de monitoreo. Se informarán, por supuesto, a las autoridades ambientales competentes. Punto 11. Plan de cierre y abandono. En este punto se especifica cómo se va a realizar el cierre y abandono. Por ejemplo, en el caso de rellenos sanitarios se tiene que hacer un plan de cierre y abandono. Para el ejemplo, la mina, se tiene un plan de cierre y abandono porque se debe considerar el riesgo, el impacto ambiental que pudiera tener a futuro. Recuerden que existen actividades que necesitan bastante tiempo de control, como son el caso de los rellenos sanitarios, el caso de las minas. En el ejemplo se tiene que las actividades de cierre de operaciones y rehabilitación de áreas toman en cuenta criterios ambientales referidos a la calidad del aire, de las aguas, del suelo, flora, fauna y paisaje y morfología, recursos culturales y medio ambiente humano, etc. Se va describiendo el plan de cierre y abandono. Finalmente, una parte muy importante, el punto 13, declaración jurada. Y en esta parte damos fe de que toda la información que se ha
colocado dentro del documento, del manifiesto ambiental, es verídica y van firmando al pie del documento.